¿Alguna vez le hemos robado a Dios? Y alguien dirá, pues no, ¿cómo le voy a robar yo a Dios? Pero la palabra de Dios ya dice que si no le devolvemos a Dios lo que Él nos da, un 10%, si no devolvemos a Dios el diezmo, pues le estamos robando. Y no es un invento, así lo dice la palabra de Dios. Pero muchas personas dicen, pero yo no voy a dar el diezmo, ni voy a dar nada a ninguna iglesia, porque lo único que es para enriquecer a pastores, para enriquecer religiones, y por eso yo no doy nada. Bueno, es cierto, pasa, todo se ha corrompido de una manera impresionante, y muchos se han enriquecido a costa de la fe, eso no lo vamos a negar. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que el Señor no nos pida que le devolvamos lo que es suyo, el 10%. Dios nos pide ese 10% y lo hace para que nosotros podamos ser bendecidos. El sistema del diezmo es por nosotros, es para que nosotros practiquemos la abnegación y el sacrificio, es un asunto de fe. Dios no pone en su palabra nada que no sea de beneficio para nuestra vida. Estaremos hablando hoy acerca de esto. Bienvenidos. Y vamos a empezar con una oración el día de hoy. Padre Santo, gracias le damos, Señor, una vez más por estar aquí con otra meditación. Le rogamos, Señor, que este tema, que es otro de los temas tan sensibles, que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de los corazones para poder entenderlo, Señor, y que podamos hacer todo lo que usted nos manda. Sabemos que no es fácil, Señor, porque como seres humanos siempre albergamos egoísmo y orgullo en nuestros corazones, mas sin embargo, Señor, si nos ponemos en sus manos, si cada día hacemos lo que toca, usted nos irá moldeando, nos irá haciendo mejores personas. Quédese con nosotros y quédese con todos aquellos, Señor, que tanto lo están necesitando. En sus manos de amor estamos. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Y por qué dio el Señor el sistema del diezmo? Lo mencionábamos en nuestra introducción. Lo dio, bueno, ya lo estaremos viendo más aquí en el Espíritu de Profecía, pero lo ha dado para que pueda ser una bendición para nosotros. Lo ha dado para que nosotros, como decía, practiquemos esa abnegación y ese sacrificio. Cuando no lo hacemos, pues nos volvemos tacaños. Y el Señor no nos está bendiciendo porque estamos desobedeciendo un mandato que Él nos ha dado. Y hay muchas personas que dicen, pero el sistema del diezmo era para el Antiguo Testamento. Una vez vino Cristo, ya abolió absolutamente todas estas cosas y ahora no hay que dar el diezmo. Bueno, qué mal leen la palabra de Dios, porque incluso los apóstoles, ahí ya se habla acerca del diezmo. Está el episodio Zafira, cuando ella tenía que devolver el diezmo, mas sin embargo no lo devolvió todo, se guardó una parte y ahí lo relata. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Por robarle lo que le pertenecía, pues cayó muerta. Vemos que Dios esto aún lo sigue manteniendo y la palabra de Dios es muy clara con referente a este asunto. Y vamos a ver nuestro versículo para el día de hoy que nos habla acerca de esto. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Aquí ya es un mandato del Señor, nos está diciendo, traed todos que el diezmo, ese 10%, por eso titulado es, Dios nos pide el 10%, solo un 10%. Traerlo, dice, al alfolí y que haya alimento en mi casa y probadme. El Señor que nos está diciendo aquí, que le traigamos los diezmos para que haya alimento, ¿a dónde? En su casa, en la casa de Jehová, para que
haya alimento en ese momento, quienes trabajaban para el Señor o quienes eran los que servían en el templo, los levitas. Los levitas eran los únicos que no tenían heredad, sino que eran mantenidos por las demás tribus, por los demás del pueblo de Dios, porque estaban dedicados exclusivamente a trabajar, a servir en el templo para los demás. Entonces dice que hay alimento en mi casa, en la casa de Jehová. Y entonces dice el Señor que probadme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y mucha gente piensa que cuando habla aquí el Señor de abrir la ventana del cielo es que le vendrán muchas riquezas, que el Señor le mandará mucho dinero porque está siendo fiel en los diezmos. Y sí, el Señor cuando se es fiel, generalmente, siempre, a no ser por alguna cuestión que Dios esté determinado a probar a una persona, siempre nos falta lo que necesitan los verdaderos hijos de Dios. De una u otra manera, siempre. Pero aquí está hablando de esas bendiciones también, no solamente bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. Nosotros queremos prepararnos para la venida de Cristo, queremos ser bendecidos espiritualmente con el Espíritu Santo, con todo lo que se refiere a la parte espiritual. Pues el Señor nos habla aquí que cuando también somos benevolentes con los diezmos, pues Él también nos bendecirá de esa forma. Las promesas de Dios se cumplirán en nosotros, porque estamos haciendo caso de lo que Dios dice. El sistema del diezmo, dice, se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán se requería que los hombres se ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, al cumplir lo requerido por Dios, debía manifestar mediante sus ofrendas, dice, aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó, dice, durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. El principio existía en los días de Job, mientras Jacob estaba en Betel, dice, peregrinos desterrados y sin dinero, se acostó una noche solitario y abandonado teniendo una piedra por almohada y allí prometió al Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el Señor, dice, no obliga a nadie a dar. Que todo lo que nosotros demos, incluso el diezmo, es una obligación que tenemos, está claro. Porque ya Dios nos lo pide. Pero tiene que ser voluntario. Porque si no es voluntario, si se da porque no te queda de otra, porque piensas que el Señor no te va a bendecir por eso, que sí, que no te va a bendecir, eso es cierto, pero que hay ese orgullo y ese egoísmo ahí en el corazón y nos está dando con amor. ¿Qué pasa? Al Señor no le agradan este tipo de ofrendas, este tipo de cosas. Él quiere que todo lo que hagamos, todo lo que le demos, ya sea con el diezmo o ya sea nuestros talentos y todo, pueda ser de corazón porque le amamos, porque realmente creemos que la palabra de Dios es cierta. En la dispensación mosaica, dice, Dios pedía de los hombres que le diesen la 10ª parte de todas sus ganancias. Les confiaba las cosas de esta vida, como talentos que debían devolver perfeccionados. Ha requerido la 10ª parte y la exige como lo mínimo que le debemos devolver. Dice, os doy 9 décimas y os pido una, es mía. El Señor solo nos pide una. De esas 10 décimas, 9 nos las deja. Mas sin embargo, el Señor dice que solo nos pide una, porque ya sabe lo que necesitamos, ya sabe cómo somos los humanos, ¿no? Entonces, cuando ni tan siquiera queremos dar esa una, porque nos parece demasiado, realmente estamos siendo egoístas
y no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Cuando los hombres retienen el diezmo, roban a Dios, dice. Además del diezmo, se requerían ofrendas por el pecado, ofrendas pacíficas y de agradecimiento a Dios. Cuando nosotros estamos reteniendo ese 10% de nuestra ganancia que le pertenecen al Señor, estamos robando a Dios. Por eso decía al principio. Alguna persona dirá, yo nunca le he robado a Dios. Claro, cuando no se devuelve el diezmo, cuando no se devuelve lo que Dios nos ha dado, pues estamos robándole al Señor y así estamos incumpliendo un mandato del Señor, estamos incumpliendo los 10 mandamientos. Y también nos dice que demanda que ofrendas, no solamente, bueno, el sistema judaico tenía todas esas, daban el diezmo y aparte se daban ofrendas de agradecimiento, ofrendas pacíficas, ofrendas por el pecado, porque había un corazón agradecido a Dios. Y a veces muchas personas, he conocido muchas personas que hacen este tipo de cosas, que están tan agradecidos a Dios por todo lo que les ha dado, que no solamente dan el diezmo, sino ofrendas al Señor. Muchas personas, dice, durante largo tiempo no han tratado honradamente con Dios. Al no separar el diezmo, cada semana han dejado que éste se acumule hasta constituir una suma voluminosa y ahora se resisten a pagarlo. Conservan esos diezmos atrasados y los utilizan como si les pertenecieran, pero son propiedad de Dios que ellos han rehusado poner en su tesorería. El Señor ya nos va advirtiendo aquí. Hay personas, dice, que no han dado el diezmo y que esa suma se ha ido acumulando. Una, porque a lo mejor no lo saben. Bueno, cuando no lo saben, cuando hay esa ignorancia, claramente cómo lo van a hacer, ¿no? Pero hay personas que sí lo saben y, bueno, tienen falta de fe. Falta de fe es que si doy el diezmo, ya no me ajusta para pagar esto, para pagar lo otro, ya lo desajusto, ya no es igual si no aparto el diezmo. Más sin embargo, el Señor nos dice entonces que estamos robando y aunque aunque no demos el diezmo, no nos ajustarán las cosas porque no estamos haciendo caso del mandato del Señor. Y nos habla aquí que muchas personas llevan diezmos atrasados y los utilizan, dice, como si les perteneciese, pero son propiedad de Dios, dice. Ellos han rehusado ponerlos en la tesorería del Señor. Cuando no se ha querido dar ese diezmo, o no se ha podido, o lo que sea, entonces dice del Señor que de repente debemos una suma gran, voluminosa al Señor, que cómo haremos para pagarla. Bueno, el Señor también es misericordioso y Él conoce nuestros corazones y sabe cada uno de los motivos que tenemos, pero que cuando entendemos este tema y sabemos que esto es una cuestión de fe y que es para nuestro beneficio, al iremos viendo, pues debemos de hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Que los que han llegado a ser descuidados e indiferentes, dice, retienen sus diezmos y ofrendas, se acuerden que están bloqueando el camino e impidiendo que la verdad llegue a las regiones lejanas. Se ha indicado que diga al pueblo que redima su honor, devolviendo a Dios fielmente el diezmo. Cuando nosotros no damos el diezmo, cuando nosotros retenemos ese dinero que es del Señor, dice que estamos bloqueando el camino para que la verdad pueda seguir avanzando. Porque sin dinero obviamente no puede avanzar la verdad. No se puede hacer lo que se hace para que el evangelio pueda llegar. Se necesita claramente. Y entonces Dios todo esto lo hace. Claro que Dios nos podría hacer aparecer dinero de la noche a la mañana así, de repente, ¿no? Pero todas las cosas que Él ha dejado en su palabra, todo el sistema que tiene es para preparar a sus hijos, para que sus hijos puedan ir siendo cada vez menos orgullosos y menos egoístas. Todo esto el Señor lo hace para que nuestra fe pueda ir creciendo, para irnos refinando. Cada una de las cosas que el Señor nos pide no es porque sí, no es por capricho, sino es para nuestro propio beneficio. Muchísimas personas, dice, han perdido su espíritu de abnegación y sacrificio, lo que mencionaba.
Hay muchas personas que se vuelven tacañas, que pierden ese espíritu de abnegación y sacrificio que se requiere. ¿Pero por qué? Han estado enterrando su dinero en posesiones temporales, dice. Hay hombres a quienes Dios ha bendecido y a quienes está probando para ver cómo responderán ante sus beneficios. Han retenido sus diezmos y ofrendas hasta que su deuda al Señor de los ejércitos ha llegado a ser tan grande que palidecen ante el pensamiento de devolver al Señor lo que es suyo, un diezmo justo. Apresuraos, hermanos, dice, ahora que tenéis la oportunidad de ser honrados con Dios. Hay personas, dice, que han enterrado, las que han perdido ese espíritu de abnegación, han enterrado su dinero en posesiones terrenales. Hay personas que tienen, que Dios las bendice de una u otra manera. Y entonces dice pero se vuelven egoístas y el espíritu de negación y sacrificio no está en ellos. Entonces Dios los prueba de esa manera. Pero ¿qué hacen? Al final no cumplen con el mandato. Van reteniendo esos diezmos que deberían de dar cada mes o cada vez que les llega el beneficio. Y que dice, llegan a ser unas sumas tan grandes de dinero que dice que palidecen ante el pensamiento de devolver al Señor esa gran cantidad. Esa gran cantidad yo puedo hacer, cuántas cosas para mí, ¿no? Mas sin embargo la obra de Dios descuidada, la obra de Dios que con ese dinero podría seguir avanzando, no hay manera que avance. Entonces aquí nos exhorta y nos dice, apresuraos, hermanos, ahora que tenemos la oportunidad de ser honrados con Dios de esta manera. No demoréis, dice. La oración, dice, no tiene por objeto obrar cambio en Dios. Nos pone a nosotros mismos en armonía con Dios. No reemplaza, dice, el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Es que muchas personas que no devuelven el diezmo, bueno, ya nos está diciendo aquí, en lugar de eso, bueno, voy a orar al Señor para que bendiga la obra, para que pueda seguir avanzando, para que pueda llegar a más lugares, y el diezmo ahí guardado o invertido en otras cosas. Dice el Señor que aunque hagamos 1000 oraciones, esa oración no pagará nuestras deudas a Dios, aunque nos hinquemos ahí y le imploremos y le digamos todo lo que querramos. Dios quiere también que efectuemos la acción. No solamente es la acción de orar, sino que también de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Este es un tema muy delicado porque muchas personas se agarran a la cuestión de que trabajo muy duro para ir a mantener a un pastor o para mantener a este o para mantener al otro y más cuando vemos las cosas que se hacen, cómo se enriquecen, cómo tienen aviones, que no sé qué, y tantas cosas que se nos muestra por el internet. Y muchos se agarran a esa excusa, por lo tanto no devuelven al Señor lo que es. Y otros es que van leyendo la Biblia a su conveniencia. Eso era para el Antiguo Testamento. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era para los levitas. Ya en el Nuevo Testamento el Señor no nos pide estas cosas. Pues qué mal leemos la Biblia. Y realmente no estamos queriendo que Dios nos bendiga. Y estamos deshonrando a Dios y robándole. Y muchas personas dirán, bueno, tú lo dices porque, bueno, estás en este ministerio y aquí piden diezmos o lo que sea que pidan. Por lo tanto, a ti ya te conviene hablar de estos temas. Bueno, yo simplemente estoy exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Y sí, es cierto, nosotros somos un ministerio y por lo tanto vivimos de esto, de las donaciones y de los diezmos que da la gente. Pero hay gente que piensa que, bueno, y le escriben muchos a Víctor, que ser un youtuber o llevar un ministerio o estar a eso, da mucha ganancia y hasta le inventan sumas ahí y lo ponen como que, bueno, que se ha enriquecido y que es un magnate del petróleo, por ejemplo.
o que con todo esto que está haciendo, pues ha llegado a tener una gran suma de dinero y tiene aquí, tiene allá. Bueno, ¿y cuántas cosas no se inventa la gente? Mas, sin embargo, la realidad es muy distinta. ¿Cuántas cosas no quisiéramos hacer nosotros por la obra del Señor? ¿Cuántas cosas no quisiéramos hacer más de lo que hacemos? Mas, sin embargo, no podemos. Porque a lo contrario de lo que muchos piensan, la cantidad de personas que donan es la mínima. Bueno, y sí, algunos dirán, no te da vergüenza hablar. Yo hablo de las cosas como son. Y digo las cosas tal cual nos pasan. ¿Cuántos suscriptores tenemos en nuestros canales, en nuestro canal? Va para 103,000 personas. Y la gente cree que todas esas personas nos donan. Si de esas 103,000 personas que hay suscritas y que ven los vídeos, más otros que lo vemos a través de la web, ¿cuántos donantes hay? ¿Cuánto ronda por mes? De 43 a 85 donantes nada más, cuando hay tantas personas suscritas. Y entonces la gente cree que es que este ministerio es como el de Gambetta o como el de David Gay o como, bueno, todas estas personas que ya tienen cantidad de donantes y de cantidad de dineros que se mueven por ahí. Sin embargo, no es así. Bueno, no, unos creerán o no creerán lo que estoy diciendo. Dios me está viendo y sabe que es la verdad lo que estoy hablando. Y que, bueno, esta matutina la he traído, dirán, para pedir. Bueno, de hecho, ni fui yo quien la hice, la matutina. Esta matutina me la mandó la hermana Laura y ella fue la que la hizo. Ni tan siquiera se lo pedí. Mas, sin embargo, bueno, mira, ya estaba en la providencia de Dios que se hablara acerca de este tema, porque también es un tema necesario y que muchas personas a lo mejor no lo tienen tan claro, o a lo mejor otros sí, pero se hacen los desentendidos. Y Dios es claro en su palabra. Y bueno, nosotros seguiremos adelante, ya sea que den o no den, Dios de una u otra manera provee. Pero recordemos que Dios esto no solamente lo está haciendo para que su verdad, claramente que su verdad de esta manera puede seguir adelante. Obviamente que sí, si nos llegara más dinero nosotros podríamos hacer más de lo que hacemos. Somos 3 personas nada más las que estamos a tiempo completo y las que trabajamos y intentamos hacer lo mejor que podamos. Y la cantidad de videos que tenemos, gracias a Dios, es muy grande. Pero obviamente que estamos completamente dedicados a esto. Descanso poco. El tiempo que nos queda es poco porque como al ser tan pocas gente que podemos dedicarnos completamente a esto, pues no podemos hacer más de lo que hacemos. Tenemos lo que comentaba yo en la escuela sabática, el proyecto de hacer para los jóvenes. Es un proyecto que me encantaría poder terminar y llevarlo a cabo, mas sin embargo no tengo el tiempo para poder dedicarle. Dedico los tiempos, los ratos así que me quedan libres. Pero con las matutinas, que sé que son necesarias de estar haciendo, pues poco tiempo de más me queda. Y mi marido ya ni digamos, obviamente. Si hay gente que le escribe y dice que, bueno, que fácil, ¿no?, este trabajo. Si supieran lo difícil que es este trabajo, que tiene consecuencias eternas y que es una responsabilidad muy grande. Y Víctor hace todo lo posible, está casi todas las horas del día totalmente dedicado exclusivamente a la obra del Señor, a preparar temas, a responder mail, bueno, y a todo el trabajo que conlleva, a responder a gente porque le hablan gente pidiéndole consejos. Y mucha gente piensa que no, que solo está delante de un ordenador unas horitas, que todo el rato después ya sentado en un sofá viendo televisión o cualquier otra cosa. Mas sin embargo, Dios conoce y Dios sabe que no es así. Pero bueno, Dios está al control de esto, Dios nos seguirá ayudando y apoyando en lo que haga falta. Nosotros obviamente que seguiremos predicando el Evangelio sea como sea. Y claramente para las personas que nos quieran apoyar, pues ya lo harán. Ni tan siquiera cuando hay bautismo, cuando se bautiza la gente, bueno,
Se bautiza a la gente y le preguntamos si está de acuerdo con el sistema del diezmo, pero ni tan siquiera decimos que nos den los diezmos a nosotros. Siempre apelamos a la gente que donde crea que es conveniente, donde crea que se está predicando la verdad presente, porque ahí tenemos que tener mucha responsabilidad nosotros. Si hay un ministerio o hay una iglesia o cualquier cosa en la que la verdad esté a medias o esté mezclada con el error, pues Dios nos demandará responsabilidad acerca de ese asunto, porque nos manda que el diezmo es para que la verdad progrese, pero la verdad tal cual es. Sin embargo, si estamos apoyando gente que realmente no está diciendo la verdad, pues ya Dios nos demandará acerca de ese asunto. Nosotros siempre decimos lo mismo: a donde crean que la verdad se está predicando, a donde sea que piensen que es así, pues ahí den los diezmos. Nunca hemos dicho denos los diezmos a nosotros. Sí que ponemos esta diapositiva cada vez que se termina las conferencias o cada vez que estamos al final de la conferencia, para que la gente que quiera pues lo pueda hacer. Ya queda cuestión de cada quien y a su conciencia, ¿no? Gracias a Dios que hay hermanos que nos apoyan, no solamente con sus oraciones, porque las oraciones realmente tanto que las necesitamos, y que también nos apoyan de manera económica para que podamos seguir haciendo esta labor. Bueno, muchos también criticarán esta matutina como otras por lo que estoy diciendo, pero bueno, pero ya no viene de una más que critique. Lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo en este ministerio, todo está basado en la palabra de Dios. Allá si la gente quiere hacer caso o no quiere hacer caso, si te quiere criticar o no te quiere criticar, bueno, cada quien dará cuentas a Dios. Al final ya se verá realmente quién estaba del lado de Dios y quién estaba del lado del enemigo. Que el Señor nos ayude para que tomemos conciencia con todos estos temas y con todos los temas que se han presentado en estas matutinas, para poder ir haciendo esa reforma en nuestra vida, que es lo único que quiere Dios. Con el sistema del diezmo, Dios quiere beneficiar a la persona que lo da también. Y es una de las formas que Dios tiene para que la fe de las personas se pueda acrecentar y pueda haber ese espíritu de abnegación y sacrificio, tal y como lo decía en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, porque sé que no son cosas fáciles, no son temas fáciles. La cuestión del dinero siempre puede mucho. En la mayor parte de la persona es donde está la piedra de tropiezo, como decimos. Pero bueno, Dios conoce cada uno de los corazones y si somos sinceros, Dios nos ayudará en cada una de estas cosas, por muy difíciles que sean. Que el Señor los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.